Ya. Entonces, chiquillos, esta es la ayudantía número 3, que se trata acerca del ciclo Brighton. Entonces, yo preparé 2 ejercicios. Yo creo que vamos a alcanzar a hacer uno nomás porque igual son medios largos y no sé. Pero si no lo que queda propuesto, pues ya estudié. Y esas cosas les puedo dar la pauta. Ya, entonces el ejercicio es el siguiente. Durante la época de verano se utilizan generadoras que funcionan en base a turbinas de gas para cubrir pics de demanda eléctrica. ¿Ya? Esto tiene que ver con que las centrales de turbinas de gas son mucho más rápidas, por decir de alguna manera, para echarlas a funcionar. No es como una central de vapor que se puede demorar horas porque hay que evaporar agua y cosas por el estilo. Hay una gran inercia térmica. En el caso de las centrales con turbinas de gas no es así, entonces la demanda que es variable al final, porque siempre hay una demanda base que es como una de 24 horas. Estos pics que se van produciendo se cubren con este tipo de plantas, ¿ya? Entonces nos dicen que las turbinas de gas operan con eficiencias menores que las del ciclo Rankine, y por esto es más cara la electricidad durante el verano que en el invierno. Una forma de reducir el costo asociado a la generación con turbinas de gas es instalar una unidad de hielo para enfriar el aire a la entrada del compresor. El enfriamiento incrementa la capacidad y eficiencia de la turbina de gas. En este caso, en específico, el hielo es producido por un sistema de refrigeración de vapor compresión con un coeficiente de operación de 2,8. El costo de la electricidad utilizada en la unidad de hielo es de 0,04 dólares por kilowatt hora. El costo efectivo del combustible, considerando eficiencia de combustión, utilizado para la turbina de gas es de 5,5 dólares por gigawatt. ¿Ya? Entonces acá tenemos un esquema de... Acá tenemos un esquema del ciclo. Bueno, primero que nada, la primera cajita que vemos es la unidad de hielo que les comentaba. Entonces el aire se encuentra primero en estado cero, luego pasa por esta unidad de hielo, se enfría y queda en el estado 1, entra el compresor, después tenemos un regenerador, una cámara de combustión, una turbina. Bueno, la turbina está acoplada a un generador y por último tenemos la salida que vuelve a pasar por el regenerador. Ya, entonces nos dice lo siguiente. Asuma la eficiencia isentrópica del compresor y la turbina son de 0,72 y 0,84 respectivamente. La temperatura en el estado 4 es de 815 grados Celsius. ¿Ya? Generalmente nosotros siempre vamos a conocer la temperatura antes de la turbina. ¿Ya? Es como el dato clásico en los ejercicios de Brighton. También tenemos que las pérdidas de presión en la cámara de combustión y en cada intercambiador de calor es aproximadamente el 2% de la presión de entrada a cada componente. La efectividad en regeneradores de 0,45 es de 0,45. Con la unidad de hielo el aire puede ser enfriado hasta 5 grados Celsius. Considere que la temperatura ambiente en un día es de 35 grados Celsius y la presión es de 1 atmósfera. Y asuma que el fluido de trabajo es aire puro. También asuma que el flujo másico de combustible es despreciable. Entonces, al final no vamos a tomar en cuenta la variación de flujo másico que hay cuando uno agrega el combustible. ¿Ya? Eso. Entonces nos dice A, determina la relación de presiones que maximiza la eficiencia para el ciclo sin la unidad de enfriamiento. Después la parte B nos dice determina la relación de presiones que maximiza la eficiencia para el ciclo con la unidad de enfriamiento. Y después hay que comparar con lo obtenido en A. Después nos dice estima el costo asociado a la electricidad producida por el ciclo con y sin enfriamiento. Ya. Y por último tenemos que nos preguntan cuál es su opinión de la unidad de enfriamiento en base a los resultados obtenidos. Ya. ¿Hay alguna consulta con el enunciado? ¿No? Mm, por ahora no. Ya. Ya, entonces, no tuve mucho tiempo para crear una PPT, así que hice esto, ¿no? Y voy a abrir el... Ya. Nuevamente, igual que la vez pasada, voy a ocupar el código que ya tengo hecho porque me da un poco de lata escribirlo. Lo vamos a ir viendo parte por parte, cosa de que nadie se... Ya. Entonces, ¿cómo están con el ciclo Bracton?
¿Entienden más o menos cuál es el procedimiento de resolución? Porque al final, de alguna manera, no tengo conectado el VPN. De alguna manera igual es, si bien se ocupa otro fluido, en este caso, que es aire. Dime, Jesús, me salió que levantaste la mano. ¿Se me escucha? Sí. Pablo, tengo una duda con la cámara de combustión en el ciclo Brayton. Cuando se le agrega el flujo de combustible, ¿eso se le suma? No en este caso, pero ¿eso se le suma al flujo de trabajo? La verdad es que para como lo vemos, no, porque acuérdense que nosotros lo modelamos todo ese proceso de combustión al final, como un intercambiador de calor. Entonces, por eso quizá, o sea, yo lo agregué porque era parte del enunciado del problema que estaba sacando, pero no, por lo general, a menos de que se les diga lo contrario, porque siempre está el caso que pueda ser así, no es necesario. ¿Ya? Ya, gracias. Ya. Entonces, a ver qué dice acá. Entonces, la día 3. Entonces, tenemos el primer ejercicio, ¿ya? Que es este de acá. ¿Ya? Entonces, nosotros conocemos la temperatura ambiente y la presión ambiente. Para el caso A, nosotros tenemos que este enfriador no está funcionando, o sea que el estado 1 va a ser exactamente el mismo. Luego, no conozco la relación de presiones, eso es el dato que estoy buscando, así que eso lo podemos dejar expresado, ¿ya? Vamos a ir viendo. Entonces, como siempre, vamos a tener que la temperatura, o sea, que tenemos dos presiones en estado cero, que es temperatura y presión, ¿ya? Esto, de alguna manera, no, por lo que vi con el profe, nosotros antes en el curso utilizábamos las expresiones de expansión y compresión isentrópica, ¿ya? No sé si se han visto esa fórmula, lo más probable es que en la cápsula la hayan visto. Y por medio de eso uno siempre como que puede encontrar al final lo que pasa después de la turbina. Es análogo a lo que hacíamos antes de sacar de sacar la entalpía ideal y esas cosas. Pero en este caso sacamos una temperatura, ¿ya? Pero por lo que vi con el profe no lo están haciendo así, lo están haciendo directo con las funciones de X. Así que igual lo desarrollé así. Ya, entonces como les decía, tenemos la temperatura cero, P0, que corresponde a la temperatura y presión ambiental. Con eso podemos determinar H0 y la entalpía en cero. Luego, nosotros podemos determinar la presión en 1. Si se dan cuenta, la presión en 1 va a ser simplemente la presión que había en 0, menos este porcentaje de pérdidas que teníamos, que yo le puse pelos. Entonces vamos a tener una pequeña caída de presión. Y también tenemos que la temperatura 1 puede ser o la temperatura 0, o puede ser la temperatura de 5 grados Celsius, ¿ya? Y con esos dos datos, para los dos casos vamos a tener sí o sí la entalpía de 1 y la entropía de 1, ¿ya? Entonces después vamos con el estado 2, y acá no conocemos la relación de presión. Entonces vamos a dejar todo escrito con esa variable libre, cosa después de hacer la optimización, ¿ya? Entonces esta presión de 2 va a ser la presión 1 por la relación de presiones, menos, como les dice en el enunciado, la energía de carga, que va a ser en este caso la presión en la entrada por este coeficiente de pérdida, ¿ya? Entonces con esto nosotros podemos, al final, en este ciclo, la forma de trabajar con estos procesos en un principio isentrópicos y luego reales, es simplemente esta, donde igualamos, igual como lo hacíamos antes, la entropía ideal con la entropía del estado anterior. Luego con eso calculamos una entalpía ideal con la entropía y la presión, ¿sí? Y después ocupamos la expresión de eficiencia isentrópica, donde podemos despejar al final cuál es realmente la entalpía del estado 2, ¿ya? Algo con lo que hay que... Entonces, por ejemplo, ahí ya hubiéramos determinado el estado 2, ¿ya? Entonces, mi recomendación para estos ejercicios es la siguiente. Ustedes calculan este estado 2, ¿ya? Es que lo digo así porque genéricamente casi siempre son de esta forma. Entonces, después de calcular el estado 2,
yo no voy a poder decir al tiro lo que pasa con 3, ¿ya? Entonces lo que se hace en este caso es saltar al estado 4, porque en el estado 4 nosotros ya conocemos la temperatura y también conocemos la presión, porque en este caso vamos a poder conocer la presión en 4 porque podemos determinar las pérdidas de carga, acá, ¿ya? Con la forma que lo estaba haciendo anteriormente. Entonces, este estado 4 se determina, se ve el proceso de expansión y después con el estado 5 ya podemos entrar a ver el regenerador. ¿Ya? Acá vamos a conocer la presión y acá es donde vamos a aplicar esta ecuación que está acá, que tiene que ver con la efectividad del intercambiador de calor. Entonces, el truco al final es definir, fíjense en esta ecuación, que el Qmax va a ser la diferencia de entalpía entre H5 y H2. ¿Qué significa eso? Que estamos suponiendo, para la transferencia de calor máxima, estamos suponiendo que la presión 2 y 3 tienen que ser iguales o no. Pero ¿qué pasa con la presión 5 y 6? ¿Son iguales a 2? ¿Deberían? Estoy leyendo el chat, disculpa. Me llegó un mensaje directo. Un compañero pregunta, ¿la presión de 2 y 3 tienen que ser iguales? ¿No? Ya, en este caso, para este ejercicio en particular, como nos dicen que hay una pérdida de carga, y nos dicen cómo se calcula esa pérdida de carga, no. La presión de 2 y 3 no va a ser la misma, ¿ya? Va a haber una caída del 2% de la presión en relación a la presión de entrada. Y después nos dice que, ¿pero qué pasa con la presión 5 y 6? ¿Son iguales a 2? En este caso, no. Acuérdate que este ejercicio, en particular está abierto a la atmósfera, ¿ya? Entonces la presión de 6 va a ser la presión atmosférica. La presión que tiene en 2 va a ser una presión mucho mayor a la atmosférica, ¿ya? Porque vas a tener una presión cercana a la atmosférica en 1 y vaya a tener después la relación de presión, ¿ya? Entonces no. Para responder tu pregunta, no son las mismas. ¿Ya? Entonces, chiquillos, como les decía, nos paramos en el estado 4, resolvemos la turbina y nos vamos al regenerador, ¿ya? Entonces, lo que les estaba mostrando es que el cálculo al final de esta efectividad nos va a mostrar lo siguiente, que este Qmax va a ser el intercambio de calor, si fuera perfecto, llevaría la temperatura de 6 o la entalpía de 6 hasta la entalpía de 2, ¿ya? Esa sería la efectividad 1. Entonces, por eso yo acá definí el Qmax como H5 menos H2, ¿ya? Y después también ustedes van a tener un balance de energía en el regenerador, que va a ser el que está acá arribita, que va a ser lo que entra, que es H2 más H5, igual el flujo máximo, así que no lo considero. Y después tenemos que lo que sale va a ser H6 y H3. Entonces, con este paquete de ecuaciones, ya podemos resolver todo el ciclo, ¿ya? Bueno, ya están los otros estados, que era lo que les decía anteriormente, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Entonces, vamos a revisar el código ahora, ¿ya? Un segundo. Ya. Entonces, chiquillos, primero que nada tenemos los datos. No sé si alguien se acuerda que era el coeficiente de operación en un ciclo de refrigeración. La verdad es que yo no. Ya. ¿Alguno se acuerda para contarle a su compañero qué era? ¿O lo cuento yo? Dale tú. Yo por lo menos no me acuerdo. Ya. El coeficiente de operación, que se escribe COP, nace de la necesidad de que los sistemas de refrigeración y de bomba de calor nosotros podemos tener eficiencia mayores a 1, ¿ya? Y acuérdense que este coeficiente de operación es como lo que quiero partido lo que me exige, o sea, lo que necesito para poder obtenerlo, ¿ya? Entonces, en este caso, como lo que nosotros queremos es transferir calor, ¿sí? A este equipo, al final lo que queremos es retirar calor. Entonces vamos a tener que hacer el Q de refrigeración partido por la potencia que necesito meterle a este refrigerador para que funcione,
¿Ya? Entonces, esa es la relación del Q. O sea que, en otras palabras, nos va a permitir relacionar el Q que estamos retirando, que ese lo vamos a poder conocer, porque va a depender del cambio de estado del aire, con el trabajo eléctrico al final, que tiene que recibir este refrigerador. Y por medio de eso vamos a poder cuantificar la energía que estamos utilizando, ¿ya? Para después sacar cuánto es el precio y esas cosas. Ya, entonces tenemos eso, tenemos la eficiencia, tenemos la temperatura de salida de la cámara de combustión, tenemos el factor de la pérdida de carga y tenemos la efectividad y por último tenemos el precio del combustible. ¿Ya? Entonces, como les decía anteriormente, primero que nada tenemos el estado cero. Entonces este estado cero, conocemos temperatura, conocemos presión, y con esto calculamos entalpía y entropía. Supongo que hasta ahí no hay ninguna duda, ¿ya? Entonces después vamos a tener el estado 1. Entonces acá vamos a tener dos casos. Primero el caso que la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura en 0. Y además vamos a tener que la presión en 1 va a ser igual a la presión de entrada, que es P0, menos el 2% de P0. O sea que vamos a tener una pérdida de carga chiquitita. Ya, entonces nuevamente me encuentro en el mismo escenario. Tengo dos propiedades, presión y temperatura, así que puedo calcular entalpía y entropía. ¿Ya? Luego, primero que nada defino lo que puedo conocer, que es la presión. ¿Sí? Entonces esta presión va a ser la presión 1 por la relación de presiones, que es lo que vamos a buscar con el cálculo en este índice. Y a esa presión le tenemos que descontar nuevamente la pérdida de carga, que va a ser este 2% multiplicado por la presión de entrada. Si hay una duda en el chat. No sé por qué no se habla. Pregunta por qué la entalpía se ocupa sobre la temperatura. Ah, ya, porque en este caso el fluido air, o air, como se diga, aire, es un gas ideal. Entonces acuérdense que espérense, si se acuerdan, no sé si se acuerdan de esto, que cuando tú tienes ya, la energía interna va a ser el CD por T, ¿no es cierto? Y tú cuando tienes entalpía, la energía interna es U más PV. ¿Se acuerdan de eso? Entonces tú cuando tienes un gas ideal, tú sabes que P por V es igual a R por T, ¿no es cierto? Entonces, si tú despejas eso y lo metes en la ecuación de arriba de entalpía, te va a quedar que U es igual a U más R por T. ¿Sí? Y después de eso, tú puedes llegar a que se ve por T más RT. ¿Sí? Y por eso, en este caso, la entalpía siempre, o sea, la entalpía depende solamente de la temperatura para gas ideal. ¿Ya? Entonces, fíjense que es la única propiedad al final que depende solamente de la temperatura, porque si se dan cuenta, para calcular la entropía, le tengo que entregar las dos propiedades, ¿ya? Así que eso. Ya. Entonces, dicho eso, aclarado eso, que era bueno aclararlo, pasamos al estado 2. Entonces, como decía, ya tenemos esta relación para las presiones. Acuérdense que este término acá es solamente parte del ejercicio. Y después tenemos que la entropía, en el caso isentrópico, o sea que en el proceso ideal va a ser igual a la entropía de 1. ¿Ya? Entonces con eso yo puedo calcular una temperatura. ¿Sí? Fíjense que ahora calculo la temperatura y le doy dos propiedades. Si le diera la entalpía tendría que darle solamente 1. ¿Ya? Entonces tenemos esto de acá, temperatura, y también puedo calcular la entalpía ideal, ¿sí? Con las mismas propiedades. Y por último tenemos el eta del compresor, ¿ya? Que en este caso es ideal partido real, ¿ya? Entonces con eso, con esta ecuación del compresor, de la eficiencia, yo voy a lograr despejar H2, ¿ya? Y con eso
voy a calcular después cuál es la entropía real y cuál es la temperatura real. ¿Ya? Entonces, en este caso, fíjense que para la temperatura es solamente con H. Igual el programa, si ustedes le meten las dos propiedades, el programa les va a decir, pero me estén midiendo muchas propiedades, así que tenéis que sacar una. ¿Ya? Así que eso. ¿Ya? Entonces después, esto, oye, yo lo que hago es escribir este estado al final. Así que vamos con el estado 4. Ahora lo que sí es importante, como tenemos esta caída de presión, va a ser necesario considerar primero la presión de 3. ¿Ya? La presión de 3, nuevamente igual a la presión de 2, menos el 2% de la presión a la entrada del componente. ¿Ya? Entonces luego tenemos lo mismo con la presión de 4, conocemos la temperatura de 4, y después podemos conocer la entalpía de 4 y su respectiva entropía. ¿Ya? Entonces acá volvemos a repetir el mismo procedimiento, calculamos la presión en 5 y después calculamos el estado 5 ideal. Asumimos que la entropía es igual a la entropía en el punto anterior, tenemos la temperatura 5. Una duda, ¿por qué la pérdida de carga se la sumaste en el estado 5? Ah, ya, sí. Esto es por lo siguiente. Ya, buen detalle, ya si no lo digo. Ya, acá yo sé que la presión es presión atmosférica. ¿Sí? ¿No es cierto? Sí. En 6. Ya, entonces, ¿qué pasa con la pérdida de carga acá? ¿Hasta qué presión va a poder bajar 5? En la presión atmosférica. No, pues no va a poder bajar 5 hasta la presión atmosférica. Va a tener que bajar un poquito menos. O sea que va a tener que quedar con un valor un 2% mayor para que pierda la carga y después salga la presión atmosférica. ¿Se entiende? Porque se supone que al final vamos a tener como la resistencia a fluir en cada uno de estos componentes. Entonces, si yo tengo una presión a la salida, la presión de la turbina tendría que ser en teoría un poco mayor para poder tener la energía necesaria para vencer esta pérdida de carga y salir. No sé si se entiende. Que al final sería como el proceso inverso. O sea que la presión de 5 tiene que ser tal que al pasar por este intercambiador de calor y pueda salir con la presión atmosférica que tenemos, que la presión, o sea, que pueda ser la presión ambiente. Sería algo así. Entonces ya, P6 son 101,325 kilopascales. ¿Ya? Entonces después lo que vamos a tener acá es que con la presión 5 va a tener que ser este 101,325, pero más le sumo lo que voy a perder al final en el intercambiador de calor. Entonces le voy a sumar el 0,02 por este 101,325. ¿Cachai? Entonces así me aseguro que esta pérdida de carga acá me va a dejar en la presión ambiente, en la presión 6. ¿Ya? Eso. Igual son detalles nomás como para agregarle más sabor al ejercicio, si no queda muy... No sé. Ya, pero ¿se entendió? ¿Por qué la presión 5 en vez de restarle se le suma? Sí, sí se entendió, gracias. Ya, bueno. Ya, entonces después tenemos el caso isentrópico, análogo. La única diferencia es que cambia al final el cociente. Al final acá estamos diciendo real sobre ideal. Y luego con esto ya nosotros podemos calcular la entropía y la temperatura. ¿Ya? Después vamos al estado 6. Acá conocemos la presión, es simplemente la atmosférica. Planteamos que la entalpía ideal de 6 es la entalpía de 2, o sea que se fríe tanto como la corriente fría que entra en este caso, que es lo que viene en el compresor, fría entre comillas. Entonces después tenemos la efectividad del regenerador, y en este caso el caso real va a ser la diferencia real que hay entre los estados 5 y 6.
y el caso ideal va a ser este que les estaba mencionando. Al final suponer que se enfría tanto como la corriente fría que entra al regenerador, ¿ya? O sea, acuérdense que para que suceda esto, como lo hablamos en la ayudantía pasada, deberíamos tener un intercambiador de calor infinito, cosa que las temperaturas igual, pero no va a ser el caso, ¿ya? Después tenemos que con esta entalpía que calculamos, esta entalpía de 6, podemos calcular temperatura y entropía, ¿ya? Y aquí es lo que les decía yo, que me devuelvo, voy al estado 3, como ya tengo H6, conozco H5 y H2, puedo calcular H3, entonces al final ya estoy conociendo cuánto se me va a precalentar el aire con este regenerador, y luego conociendo la entalpía en 3, tenemos la temperatura de 3 y la entropía de 3, ¿ya? ¿A alguien le queda alguna duda respecto a cómo se calculan los estados? Yo tengo una duda en el estado 2. ¿Puedes mostrar el estado 2? Sí, por supuesto, dale nomás. Ya que ahí no se conoce la presión, porque no tenía el RP. Así es. Ujú. Y entonces conocí la temperatura por el estado ideal de entropía. No, de hecho ni siquiera conozco la temperatura porque no conozco la presión para poder calcularlo. Ah, sí, bueno, entonces, ¿Cachai? ¿qué conocí? Pero fíjate que, voy a mostrar el enunciado. En el enunciado nos pedían, lo que nos piden es poder determinar la relación de presiones que maximiza la eficiencia para el ciclo sin unidad de enfriamiento y después con unidad de enfriamiento. Entonces al final, este RP es la variable que vamos a maximizar. Ya. O sea, sí, pues claro, que va a ser la variable con la que vamos a maximizar la eficiencia del ciclo. ¿Cachai? Entonces por eso ya hago un parámetro libre, pero generalmente en el normal de los problemas no es así. En el normal de los problemas es, ¿cómo se llama esto? Es un valor, que puede ser, por ejemplo, 8. ¿Cachai? Así que eso. ¿Alguna otra consulta? Ya, entonces le voy a dar play. Ya, entonces, ¿qué pasaría? Me va a decir, oh, tienes 43 ecuaciones y 44 variables. No se puede resolver. Entonces, va a llegar la cagada, van a 6 por 1. Entonces acá es cuando me voy a calcular min max. Bueno, yo tengo anotados los valores ahí ya, pero vamos a maximizar la... Ah, ya. Ahí hay un problema, porque como comenté el código acá abajo, lo voy a descomentar. Ya, y vamos a hablar al tiro de esto. ¿Ya? Acá escribí los balances de energía para todas las partes que importaba. En este caso, el primer balance de energía que escribí es la variación de energía que tiene al entrar a la unidad de hielo. En este caso, si las temperaturas son iguales, este va a ser igual a 0, ¿ya? Así que en el primer caso no, esto va a valer 0 y en el segundo no, ¿ya? Entonces el aire se enfría, por eso está escrito de esta forma. Después tenemos el del compresor, el regenerador, la cámara de combustión, por último el trabajo por unidad de masa en la turbina, bueno, está el del compresor acá, y con eso nosotros escribimos la eficiencia térmica, ¿ya? Y también podemos escribir el trabajo generado por unidad de masa, ¿ya? Entonces con eso, ahora sí que sí, me voy a ir acá, a mínimos y máximos. Entonces, lo que vamos a maximizar, hay que poner maximize acá, es el eta térmico, y vamos a maximizar la relación de presiones. Acá, acuérdense que hay que colocarle cuáles van a ser los límites. Entonces yo le voy a poner entre 3 y 20. ¿Ya? Entonces le digo OK, y estamos listos. Entonces fíjense que me resolvió el tiro y me dio un valor de 4,396. ¿Ya? Esto es para el caso de... Es para el caso sin el enfriador. ¿Ya? Entonces acá podemos ver los estados, por ejemplo. Voy a graficar esto rapidito. Ya lo hice. Sí, sí lo hice. ¿Ya? Entonces fíjense que acá
estos estados que están viendo, voy a acelerar esto para que no molesten. Ya. Entonces acá podemos ver el ciclo. Voy a cambiar un poco los ejes. 500. No ayudó mucho. Trabajamos entre 5 y 7,7. Ya, me quedó súper feo. Esto no va a dejar. Ahí podemos ver el ciclo. ¿Ya? Entonces, fíjense. Acá tenemos el estado de entrada. ¿Sí? El estado 0 y 1 sobrepuestos. Tenemos la compresión. Tenemos el aporte de calor del regenerador. Y después tenemos el calor transferido en la cámara de combustión, la expansión, y luego el fluido, antes de salir al ambiente, se enfría en el regenerador. ¿Ya? Fíjense que acá al final tiene que existir un delta de temperatura y esas cosas que son importantes. ¿Ya? Entonces, con eso ya tenemos calculado uno, que sería este de acá, que es sin enfriamiento. Entonces ahora fijémonos qué ocurre con el enfriamiento. Disculpen. Entonces ahora lo que hago es simplemente comentar este caso y suelto el otro. Entonces vamos acá, mínimos máximos, y repetimos lo mismo. ¿Ya? Entonces ahí me da el valor que tenía escrito anteriormente, ¿ya? Que es de 5,327. ¿Ya? Entonces, ¿alguien se le ocurre por qué tenemos esta diferencia? ¿Alguien me podría comentar? Porque el aire enfriado es más fácil de comprimir. O sea, requiere menos esfuerzo comprimirlo. Así es. De hecho, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, acá yo le puse una eficiencia al compresor del 0,72, pero esto ya tiene una repercusión súper grande en el ciclo, ¿ya? Una eficiencia tan baja en el compresor, porque acuérdense que gran parte de la energía que producimos en el ciclo Brayton, a diferencia que en el ranking, que en verdad no es nada lo que consume la bomba, el compresor va a consumir bastante, ¿ya? Entonces, como dice su compañero, mientras más caliente está, como estas pelotitas de aire van a estar chocando cada vez más fuerte entre sí, me va a costar juntarlas, ¿ya? Entonces, por eso que nos sirve enfriar al final en el compresor. De hecho, lo que se hace normalmente, este ejercicio es distinto, pero lo que se hace normalmente es poner compresión entre etapas, como lo habrán visto ya en la tarea que tienen de Drake, ¿ya? Ya, entonces, eso respecto de la primera parte. Y respecto a la segunda parte nos dice, estima el costo asociado a la electricidad producida por el ciclo con y sin enfriamiento, ¿ya? Entonces acá, como nos dicen que estimamos el costo, yo lo que hice para hacerlo, me dio un flujo másico de 1 kilogramo por segundo, ¿ya? En un tiempo de 3.600 segundos. Entonces lo primero que hice fue calcular cuánta es la cantidad al final de electricidad que está consumiendo este sistema de refrigeración, para lo que se utiliza la expresión que les dije en un principio, que era que el COP es igual a la relación, al cociente entre el calor extraído por la unidad de enfriamiento y el trabajo eléctrico, ¿ya? Entonces lo primero que hice fue sacar el costo de esta electricidad. En este caso, el costo de la electricidad va a ser igual a este trabajo eléctrico, multiplicado por el flujo básico, ya que en este caso es 1, lo puse así para que vieran la unidad, ¿no? Entonces esto multiplicado por el precio del kilowatt hora, ¿ya? Entonces, como estamos considerando un tiempo de 1 hora, ya, no sé si saben calcular el tema del consumo de los kilowatt hora. Yo me acuerdo que no sabía, entonces por eso lo estoy haciendo así, pero al final este precio de kilowatt hora es consumir 1 kilowatt durante 1 hora, no es como multiplicar por 3.600, nada de eso, ¿ya? Así que con esto ustedes ya pueden calcular cuánto es lo que están gastando al final en esta unidad de enfriamiento
Y también tenemos que el costo del combustible va a ser el flujo de calor que hay en la cámara de combustión, multiplicado por el flujo máximo. Y en este caso, fíjense que estamos multiplicando por el precio del combustible, pero este está en dólares por kJ, ¿sí? Entonces, por eso la operación es distinta, porque en este caso, como lo tenemos en kJ, nosotros multiplicamos por el tiempo para obtener los kJ al final que le estamos metiendo al final del sistema. O sea que esto es producto de estas tres cosas, que al final es tiempo por potencia, nos va a dar una cantidad de kJ, y después son multiplicados por el precio que va a estar en dólares por kJ, ¿ya? Entonces después decimos que el costo total lo vamos a dejar como, para poder visualizarlo bien, lo vamos a dividir por el trabajo, o sea, claro, por el trabajo de unidad de masa generado, y acá vamos a sumar los dos costos, ¿ya? Entonces, ya, ahí tenemos uno de los gráficos. El orden es análogo al final, cambian la relación, cambian las expresiones un poco nomás. Ya, y otra cosa que hice fue esta, que esta es la eficiencia al final de ambos para distintas relaciones de presiones, ¿ya? Entonces podemos ver cómo el de enfriamiento, el que tiene enfriamiento, que es la curva azul, siempre nos va a entregar una mejor eficiencia que el que no tiene enfriamiento, ¿ya? ¿Qué más? Ya, acá lo otro que hice fue ver al final el trabajo que hay que meterle al compresor por unidad de masa con la temperatura. Entonces, a medida que nosotros tenemos, primero que nada, este punto de acá que vendría representando lo que ocurre con el enfriamiento, ¿ya? Y por último acá tenemos lo que va pasando sin el enfriamiento, ¿ya? Y por último, bueno, yo calculé este costo y tenemos que el kilowatt al final que estamos produciendo va a tener este costo total, o sea, por ejemplo, para acá, para este punto acá, va a tener ya de 0,12, ¿ya? Dólares por kilowatt, ¿ya? Entonces este va a ser la curva con enfriamiento, o sea, sin enfriamiento y con enfriamiento, ¿ya? Entonces no sé si alguien me puede ayudar, o sea, ya para terminar el ejercicio, creo que no estuvo muy bueno el ejercicio, yo creo, como la forma. Pero ya, entonces nos preguntan cuál es la opinión del enfriamiento, es que nos permite reducir el costo, debido a que esta electricidad que estamos invirtiendo en enfriar, después se traduce en una gran mejora de la eficiencia térmica al momento de realizar la compresión, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Ya como queda tiempo, y el otro ejercicio igual igual lo vamos a empezar a ver, ¿ya? No es tan largo tampoco. Ya, entonces, dentro de esta utilidad de los ciclos Brayton, disculpen, ¿no quedó alguna consulta con respecto al ejercicio 1? ¿No? ¿No? Lo que pasa haciendo la ayudantía así es que es como, no sé, igual pedí la tableta digitalizadora para poder mejorar esto, cosa de poder ir escribiendo y hacer apuntes más cómodos, ¿ya? Ya, pues entonces voy a dejar este ejercicio también. Si no lo alcanzamos a hacer, voy a compartir la resolución. Y ya, tenemos lo siguiente. Una forma de ocupar los ciclos Brayton es por medio de los ciclos combinados, ¿ya? Entonces acá tenemos que la temperatura de entrada de la turbina, que puede tolerar un ciclo de turbina de gas, es mayor que la de un ciclo de turbina de vapor. Entonces un ciclo Brayton puede operar a una temperatura más alta, y es por esto que el gas sale de la turbina a una temperatura más alta también. Entonces, debido a esto, es que este gas pasa primero por una caldera para transferir calor a un ciclo Rankine. O sea que al final, en vez de echarlo a la atmósfera así como así, le vamos a sacar más calor, ¿ya? Entonces este ciclo Rankine ya sabemos que tiene una eficiencia mayor al ciclo Brayton, pero debe operar a una temperatura menor.
Entonces después nos dicen, finalmente, el gas a baja temperatura que deja la caldera es utilizada para producir vapor con fines térmicos, ¿ya? Entonces, al final acá lo que estamos haciendo es recuperar calor y esto es bastante bueno y es parte de la eficiencia energética, ¿ya? Es bueno recuperar estos calores residuales, o si no estáis tirando como plata por la chimenea, ¿ya? Entonces nos dice modelo de ciclo Brayton, asumiendo que el fluido de trabajo es aire, el flujo máximo de aire es de 73 kilogramos por segundo, el aire entra al compresor al estado 1 a presión atmosférica y temperatura ambiente de 20 grados Celsius. Además nos dice el compresor tiene una razón de presiones de 7,5 y una eficiencia de 0,85. El aire entra a la cámara de combustión y es calentado hasta 1250 grados Celsius. La turbina tiene una eficiencia de 0,87. Y después nos dice el aire que deja la turbina entra a la caldera en estado 4 y transfiere calor al agua del ciclo Rankine. Nos dicen que el ratio o la relación de masa entre el ciclo Rankine y Brayton es de 0,1, ¿ya? Y también nos dice que la caldera tiene una diferencia de temperatura de 15 Kelvin. El agua que sale de la caldera alcanza una temperatura del estado 4 menos 15 grados, o sea, no grados, de 15 Kelvin. ¿Ya? Entonces la temperatura de 5 no es la misma, nos dice que la temperatura de 5 no es la misma de 8, ¿ya? O sea que no podemos asumir que se va a enfriar tanto como el aire, o sea, al final no podemos asumir que el aire se va a enfriar tanto como la temperatura de entrada del agua, ¿ya? Además dice, el aire entra al generador de vapor en estado 5, el aire es usado para calentar a una presión de 5 atmósferas y con una temperatura de 20 grados Celsius, o sea que ese es el estado 11, ¿sí? El agua que entra al generador de vapor. Y la lleva hasta vapor saturado, ¿ya? Entonces la temperatura del aire a la salida del generador y vapor es de 180 grados Celsius. Entonces nos dice, en el ciclo Rankine, el agua entra a la bomba en el estado 7 como líquido saturado. Entonces la bomba tiene una eficiencia del 0,65 y una presión de 8 megapascales. El agua entra a la turbina en el estado 9, la turbina tiene una eficiencia de 0,84, el agua entra al condensador en el estado 10. El condensador transfiere calor desde el agua hacia el agua de refrigeración a 20 grados Celsius. La diferencia de temperatura entre el agua condensando y la temperatura de agua de refrigeración es de 5 Kelvin, y por último dice desprecie la caída de presión en todos los intercambiadores de calor. ¿Ya? Como siempre, un enunciado bastante largo y que al final nos va a entregar todos los datos necesarios para poder resolver el ciclo. ¿Ya? Entonces nos preguntan, determine todos los estados para ambos ciclos. Después nos dice, determine el flujo máximo de vapor producido por el generador de vapor, realiza un balance de energía para el ciclo completo, determine la eficiencia del ciclo Brayton, Rankine y la eficiencia del ciclo combinado, y después nos dice cuál es la potencia generada por el ciclo. Por último nos vas a hacer el análisis económico que le dice si se utiliza gas natural para entregarle energía al ciclo, y el costo del gas natural es de $8 por millón de BTU, que esto es unidad de energía en el otro sistema de unidades. Nos dice, luego determine el costo del combustible requerido por la planta, y después nos piden comparar al final la performance de esta planta con una planta convencional que nos dan la eficiencia térmica, y además nos dicen que el generador de vapor trabaja también con el mismo combustible. Entonces nos piden calcular cuál es el ahorro teniendo este ciclo combinado. Ya. Entonces, ya, voy a ir un poquito rápido, porque se supone que todo esto, bueno, y si se empiezan a dar cuenta, las cosas ya empiezan a ser un poco repetitivas. Ya. Entonces, ya acá están escritos todos los datos del enunciado, ¿ya? Y voy a ir hablando rapidito de cómo calculé las cosas, ¿ya? Igual, chiquillos, cualquier oportunidad de mejora acá se acepta, po. O sea, si ustedes me dan una idea de cómo, porque la hora yo antes la hice distinta, pero era como era la primera. Pero si creen que podríamos mejorar en algo la ayudantía, me lo tienen que decir, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces, primero que nada, tenemos el estado número 1, que es, en este caso, aire, que es el que está acá. Entonces acá conocemos presión, temperatura,
bueno, si se dan cuenta va a ser análogo a lo que hicimos anteriormente, hecho acá no hay regenerador, entonces calculamos este estado, no hay problema. El estado 2 lo calculamos por medio de la relación de presiones, para obtener su presión, y después aplicamos el paquete de ecuaciones al final que está relacionado con la compresión, ¿ya? Calculamos el ideal, después el real, después tenemos la presión de 3, que va a ser igual a la presión de 2, en este caso no hay pérdida de carga en los intercambiadores de calor, y también tenemos la temperatura, que nos la dan. Podemos determinar el estado 3, y también podemos determinar el estado 4 por medio de la expresión del proceso isentrópico y real, y bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces ahí está determinado todo lo que tiene que ver con el aire. Después tenemos la presión en 5, que conocemos la presión, que va a ser la presión ambiente, igual que la de 4. Y lo otro que tenemos acá es la temperatura de 5 y la entropía de 5. ¿Ya? Entonces, acá es cuando llegamos a lo importante. ¿De dónde sale esa entalpía? ¿Cachai? ¿Cómo se hace? ¿Ya? Acá esto se escribió después porque la forma en la que nosotros podemos relacionar lo que está pasando o sea, lo que va a pasar con el estado 5 al final, es conociendo lo que pasa con el estado 4 y conociendo qué pasa acá entre 8 y 9. ¿Ya? Entonces, acá al final este va a ser el punto de unión, o que van a tener en común este ciclo Brayton con este ciclo Rankine. ¿Ya? Entonces, para poder obtener qué es lo que pasa con 5, es necesario hacer un balance de energía. Entonces, este balance de energía yo lo escribí acá. ¿Ya? Entonces, bueno, con respecto a los estados 8 y 9, el estado 8 no lo conozco solamente su presión. Ya, bueno, espérense, voy a dejar esto stand-by y voy a terminar de hablar de los estados, ¿ya? El estado 6 lo conozco, ya el estado 5 quedó retrasado. Tenemos, con lo que tenemos en 6 podemos conocer la entropía de 6 y la entropía de 6. Luego tenemos para el estado 7, que es este de acá, ¿sí? La entrada a la bomba, tenemos que la calidad es 0 y también tenemos la temperatura, ¿ya? Que va a ser la temperatura de condensación más la temperatura, la diferencia de temperatura que va a haber entre el fluido de refrigeración al final y el fluido condensando. Entonces ya, como tenemos dos propiedades, tenemos todas las otras propiedades que necesitamos. Y con eso, después nosotros podemos escribir la expresión para la bomba isentrópica, ¿ya? Y con eso calculamos cuál es el estado 8 real, ¿ya? Entonces ya tenemos uno de los estados, nos faltaría solamente el 9, ¿ya? Y del 9 tenemos que la presión se mantiene y nos dan la temperatura, ¿ya? Entonces tenemos todas las propiedades. Ya, bueno, y después viene el estado 10, que va a ser simplemente la expansión, ¿sí? Va a ser lo que sale de la turbina, que es lo que está acá, ¿ya? Entonces, dicho eso, ya acá están los balances de energía para Brayton. Nosotros tenemos que hacer este balance de energía en la caldera. Entonces acá lo importante es darse cuenta que tenemos flujos másicos distintos, ¿ya? Entonces al final la expresión nos va a quedar así, que al final lo que entra, que es el flujo másico de agua por la entropía de 8, más el flujo másico de aire por la entropía de 4, va a ser igual al flujo másico de agua por la entropía de 9, más el flujo másico de aire por la entropía de 5, ¿ya? Entonces esto, lo que me va a soltar al final, es este valor de acá, ¿ya? Que es la entropía de 5, que lo utilicé después para definir el estado, ¿ya? Y por último, vamos a tener los estados 11 y 12, que va a ser lo que pasa en el generador de vapor, ¿ya? Que son simplemente la entalpía. Entonces, después puedo, como ya cerramos el ciclo Rankine, también puedo escribir los parámetros al final de funcionamiento, que están acá. Y después, eso, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a comentar esto y voy a resolver. Ya, hay un problema
lo más probable es que haya comentado algo. Ya, sí, no lo comenté antes. Ya, ahora sí. Ya, entonces fíjense que acá ya está la resolución. ¿Ya? Entonces acá primero tengo una tabla de estados. Ya, tengo la tabla de estados al final. Estos cuatro corresponden a aire. Estos de acá corresponden a agua. No sé si se los diagramas. Sí. Ya, acá tenemos el diagrama para el aire. ¿Ya? Que si nos damos cuenta es muy parecido al caso anterior, pero acá tenemos la compresión, la transferencia de calor en la cámara de combustión, la expansión. Luego tenemos que de 4 a 5 tenemos la caldera, entonces soltamos calor. Y después de 5 a 6 tenemos el generador de vapor, entonces soltamos más calor. Y nos permite sacar el aire por la chimenea al final a una temperatura media. ¿Ya? Eso, y acá está el estado del ciclo Rankine. No le puse la figurita. En particular a mí me llama la atención que con los valores que nos dan la temperatura es muy alta también de operación. Entonces eso podría ser problemático. ¿Ya? Eso. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a calcular todo lo demás. Ya. Me voy a detener, ya, porque acá no creo que nadie tenga problemas para visualizar cómo calculamos la eficiencia del ciclo Brayton y la del Rankine. Entonces ahora la pregunta sería cómo calcular la eficiencia del ciclo combinado. No sé si alguien me la puede responder. ¿Qué variación tendríamos que hacer? Ahí tendría que sumar los trabajos de las dos turbinas, los de salir. Y en el caso de lo que necesito, la sumatoria de los dos, el calor de entrada, en los dos ciclos también. Ya. Gracias por aportar. Ya, lo primero que me dice es cierto. ¿Sí? Lo que quiero es la potencia que generan estos ciclos y por ende va a ser, como dice el compañero, la suma de estos trabajos por unidad de masa multiplicados por sus respectivos flujos másicos. Eso es real, ¿ya? Que es la potencia generada por ambos ciclos al final. Pero después tenemos por otro lado, ¿qué es lo que entra? ¿Qué es lo que me cuesta? Y en este caso, su compañero dijo que habían dos calores, lo que entraba a cada ciclo. Pero para este caso en particular lo que va a pasar es que el único calor que entra externo, si yo hago el balance de energía a todo el ciclo, va a ser este QH, ¿ya? Este calor que entra a la cámara de combustión, ¿ya? Entonces, a lo que voy es que ustedes no consideran el calor que se transfiere acá para la eficiencia. ¿Por qué? Porque este calor no viene de una fuente externa, ¿ya? Ya lo consideré acá en la entrada, ¿ya? Entonces, eso creo que es como lo único que hay que aclarar respecto de esto. En vez de ser dos ¿Ah? calores sería el calor y entonces sería un solo calor y el trabajo del compresor, ¿no? No, sí, eso, disculpen, eso va, solo son las potencias netas, ¿sí? Es siempre la diferencia entre turbina y compresor, y en este caso turbina y bomba, ¿ya? Entonces la suma de esos dos valores, de esas dos potencias netas, se divide al final en el calor que le estamos ingresando al ciclo, ¿ya? Porque acuérdense que acá nosotros podemos meter esto en una cajita, ¿sí? Entonces el calor que entra va a ser solamente este calor de acá es como si fuera como un proceso interno al final del ciclo, ¿ya? Así que no va, ¿ya? Al final yo no estoy quemando más combustible para poder cambiar el estado del agua al final, de 8 a 9, ¿ya? Por eso no se considera. Entonces, dicho eso, nos preguntan cuál es la potencia generada por el ciclo. Ya, entonces ahora voy a correr el código para cerrar. Este lo vamos a dejar ahí. Calculamos. Ya, entonces acá tenemos la eficiencia. ¿Ya? Entonces, fíjense que para el Brayton tenemos una eficiencia de alrededor del 30%, para el Rankine tenemos de 38%,
pero la eficiencia del ciclo combinado, que al final es cómo transforma este calor en potencia, es de casi 44%, ¿ya? Por otro lado, la potencia generada son 35 megas. 35 megawatts, ¿ya? Bueno, y la última parte del ejercicio era calcular, comparar esto con otra alternativa, que es una planta convencional y que tiene una cierta eficiencia. Una planta convencional con cierta eficiencia, y también tenemos el generador de vapor, que lo vamos a hacer funcionar solamente con gas. De hecho, me acabo de acordar que no dije el balance del generador de vapor. En este caso va a ser el cambio de entalpía del aire al final, y el cambio de entalpía que necesitamos para evaporar esta agua, ¿ya? Que acá yo leí que estaba a 5 atmósferas, como os decía, y también que la temperatura era de 20 grados. Entonces tenemos el estado inicial, y el estado final viene siendo simplemente la presión atmosférica por 5 con calidad de 1, ¿ya? Entonces con eso hago el balance de energía, y como conozco todo menos el flujo másico del generador de vapor, vamos a poder conocer cuánto es este flujo másico. ¿Ya? Y por último tenemos el análisis económico, que es análogo al que hice anteriormente. Entonces ahora sí le doy play. Ya. Este es el valor para el convencional, ¿ya? Este es el valor para el ciclo combinado. ¿Ya? Entonces podemos ver que baja del orden de un 20%, si no me equivoco, y este va a ser el ahorro al final en plata, en combustible, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna consulta, algún comentario. Voy a dejar de grabar.